dar la clase en internet. No, no sé, economista, le mentiría si digo que sé algo. Ok, está bien, Brian. Nayeli Vascango, la misma pregunta. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza el consumidor para lograr su equilibrio? Analítica digital, escucha digital, monitoreo de experiencia No, y no, no, eso investigación. no. No, 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 eso no. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza el consumidor para lograr su equilibrio como consumidor a nivel del enfoque ordinal, a nivel de la satisfacción de sus necesidades? ¿Cuáles son esas herramientas que analizamos en la clase anterior? Disculpe, economista, yo tampoco estaba en la otra clase, pero lo que yo entendí fue eso. Ajá. Cris Tequi, la misma pregunta, Cris. ¿Cuáles son esas herramientas que utiliza el consumidor para lograr el equilibrio a nivel de la satisfacción del consumo de dos bienes? Si no, no avanzamos. Le responderé, Inge, pero igual la anterior clase a mí me sacó porque se me cortó el internet y ya no pude participar. Ajá. Alexander Cadena. La misma pregunta, Alexander. Dicen, no me acuerdo bien, Claro, pero sí. pero si no han visto la clase, ¿cómo se van a acordar? Brian Chulde. La misma pregunta, Brian. A ver, lo que vimos en la clase anterior para así poder ver lo de a ver si el balance de eso era, vimos unas tablas y para acomodarnos en lo que es la curva del enfoque ordinal, como nos estaba explicando ese día. Ajá. ¿Y cuáles son esas herramientas para analizar el enfoque ordinal de la teoría del consumidor para lograr su equilibrio? A ver, no sé si era esta parte que no te debe ser, es utilidad total y utilidad marginal. Ajá, ok. ¿Cuáles son las otras? A ver, ¿dónde es que anoté el resto? Está un gallo por ahí. Sí, son los vecinos. Ajá. ¿Cuáles son las otras? Aparte de la utilidad total y la utilidad marginal. A ver, esto es lo del enfoque ordinal, lo que está esto, ¿dónde anoté el resto? La restricción presupuestaria puede ser. Ok, la restricción presupuestaria. ¿Y cuáles La, son las efici- otras? la Las otras dos, eficiencia del ¿cuáles son? mercado, la eficiencia del Ah, mercado y las preferencias de utilidad. no, preferencia de utilidad no. Las curvas de indiferencia Ah, y las la tasa curvas. marginal de Ah, ya. sustitución. La Es decir, tasa que cada marginal. una de esas herramientas conducen al consumidor a lograr su equilibrio. La utilidad total es la máxima satisfacción en cuanto al consumo de bienes y servicios. Ahora, cuando aumenta esa utilidad total, desciende la utilidad marginal. ¿Ok? En cuanto a la tasa marginal de sustitución, quiere decir que el consumidor decide consumir más de un bien y menos del otro bien, o decide sacrificar un bien para obtener unidades adicionales de otro bien. En cuanto a la curva de diferencia, no es más que la preferencia que tiene el consumidor de elegir ubicarse en aquella curva de diferencia que está más alejada del vértice. ¿Ok? Ahora, cuando hay una restricción presupuestaria, esa restricción presupuestaria identifica que el consumidor debe lograr su equilibrio donde se intersecta la curva de diferencia con la recta presupuestaria. Quiere decir entonces que el consumidor querrá ubicarse en la curva de indiferencia más alejada. Sin embargo, no puede porque su restricción presupuestaria no se lo permite. Por lo tanto, esa restricción presupuestaria, que es el límite monetario que tiene el consumidor, solamente le alcanza quizás para cubrir a la curva de diferencia 2. Él no podrá ubicarse en la curva de diferencia 3 porque le falta dinero y tampoco en la curva de diferencia 1 porque le sobra dinero. Y la teoría del equilibrio establece como objetivo que para ubicarse equilibradamente, él debe gastar todo su dinero en el consumo de ambos bienes, en diferentes cantidades, pero no así le debe sobrar, pero tampoco le debe faltar. Eso es lo que establece la teoría de equilibrio del consumidor. Entonces vamos a analizar, tomando esa reflexión de repaso mínimo que acabo de mencionar, vamos a ver un repaso general de todas las herramientas para luego ustedes complementen el análisis de los ejercicios que están propuestos en la plataforma.
Manténganse en cámara. Bien. Entonces, como resumen, ¿ven la pantalla? ¿Sí? Sí, economista. Bien. Como resumen, podemos establecer que la teoría del consumidor busca el equilibrio del mismo a través de la utilidad total y la utilidad marginal, a través del excedente del consumidor, las elecciones que tiene ese consumidor para poder determinar sus preferencias, las restricciones monetarias que tiene para poder adquirir los bienes y los servicios en el mercado, y finalmente la demanda individual y la demanda de mercado, que la vamos a analizar en la próxima unidad, para lo cual ustedes deben llevar a cabo el proyecto integrado. Siendo así, entonces, podemos establecer que existe un mundo de preferencia donde el consumidor es el actor. Por lo tanto, se presenta la utilidad total, que es el beneficio o la satisfacción subjetiva que una persona obtiene del consumo de un bien o un servicio. Se debe precisar que la utilidad es un concepto abstracto. Las unidades de utilidad se eligen de manera arbitraria. Por eso es un enfoque ordinal, porque el consumidor ordena la satisfacción de sus necesidades a través de sus preferencias. Es un enfoque subjetivo, no es un enfoque real. Por lo tanto, podemos definir la utilidad total como aquel beneficio o satisfacción que una persona obtiene del consumo de bienes y servicios. Depende del nivel de consumo de la persona. Más consumo, por supuesto, va a proporcionar más utilidad total. Menos consumo generará menos utilidad total. Ahora, cuando el consumidor adquiere unidades adicionales de utilidad total, llegará un momento en que logra su máxima satisfacción. Por lo tanto, a nivel cuántico, de cantidades. Pero su satisfacción subjetiva va disminuyendo a medida que consume más unidades. Es lo que llamamos utilidad marginal. Quiere decir que la utilidad marginal no determina que al aumentar la cantidad consumida de un bien por medio de la utilidad total, esta utilidad marginal va a ir disminuyendo porque su satisfacción va a ir disminuyendo. De tal manera que el consumidor logra su equilibrio como una situación en la que él mismo ha asignado sus preferencias, él mismo ha asignado su ingreso en una forma que maximiza su utilidad total en forma subjetiva, en forma satisfactoria. Con respecto a nivel gráfico, podemos observar aquí que la utilidad total aumenta a medida que consume unidades adicionales. Llega un momento en que esa utilidad total llega a un punto de saturación. Por lo tanto, al aumentar la utilidad total, sus niveles de satisfacción van disminuyendo y es lo que representa la utilidad marginal, ¿verdad? Quiere decir que cuando su utilidad total llega al máximo, su utilidad marginal llega a cero. Si se agregan unidades adicionales de utilidad total, de cantidades, se produce una desutilidad y en la utilidad marginal se hace negativa. Quiere decir que el consumidor logra su equilibrio en términos de utilidad cuando la utilidad total alcanza el máximo y la utilidad marginal alcanza el nivel cero. En referencia a la curva de diferencia, ya habíamos observado que el consumidor deseará ubicarse en aquella línea, en aquella curva, perdón, de diferencia con pendiente negativa, en la U4, que le reporta mayor cantidad de vestido y mayor cantidad de alimentos. Por lo tanto, él no querrá ubicarse en la U1 porque le reporta menos cantidad de vestido y menos cantidad de alimentos. Para él es más satisfactorio obtener más cantidades de ambos bienes siempre y cuando no tenga la disponibilidad monetaria. Pero resulta que llega un momento en que aparece la restricción presupuestaria. Quiere decir, la recta presupuestaria que le va a limitar el consumo de bienes con ese dinero. Por lo tanto, si él tiene una recta presupuestaria en azul, ¿verdad? Si él quiere desplazarse hacia una curva de diferencia mucho más alta, tendrá que tener una renta mucho más alta. Por lo tanto, la renta se desplazará por aumento de la renta. Pero si su dinero es poco, él tendrá que ubicarse en una recta presupuestaria mucho más baja o mucho más cercana al punto vértice, porque ha disminuido su renta. Quiere decir que cuando la curva de diferencia, donde la curva de diferencia se ubique, es allí donde le reporta un equilibrio, es allí
donde él gasta todo su dinero, tanto en vestido como en alimentos. Quiere decir también que esa curva de indiferencia, U4, él no podrá ubicarse en la U4 porque no tiene el dinero para comprar más cantidad de vestido y más cantidad de alimentos. Pero tampoco querrá ubicarse en la curva U1 y U2 porque le sobra dinero y no logra la máxima satisfacción. No es sino en la curva de diferencia U3 donde él puede hacer las distintas combinaciones A, B, C o D. Si él se ubica en el punto A, comprará más cantidad de vestido y menos cantidad de alimentos. Si se ubica en el punto B, comprará la misma cantidad de vestido y la misma cantidad de alimentos. Si se ubica en el punto C, comprará menos cantidad de vestido y más cantidad de alimentos. Y finalmente, si se ubica en el punto D, comprará menos cantidad de vestido y más cantidad de alimentos. En conclusión, podemos establecer que la curva de indiferencia U3 es la que le reporta el equilibrio del nivel de consumo de ambos bienes con una restricción presupuestaria determinada. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto al equilibrio del consumidor a través del enfoque ordinal? ¿Sí o no? ¿Sí me podría repetir la última partecita, por favor? ¿Cuál? Pregunte, ¿cuál parte? Lo último que estaba diciendo es como estaba sonando algo acá afuera, no lo escuché. Bueno, que el consumidor se ubicará en la curva de indiferencia U3 que le reporta las diferentes combinaciones que él puede comprar con la restricción presupuestaria. Si se ubica en A, adquirirá más cantidad de vestido y menos cantidad de alimentos. Si se ubica en B, comprará la misma cantidad de vestido igual a la misma cantidad de alimentos. Si se ubica en el punto C, comprará menos vestido y más alimentos. Y finalmente, si se ubica en el punto D, comprará menos cantidad de vestido y más cantidad de alimentos. Por lo tanto, él puede desenvolver sus preferencias a lo largo de la curva de diferencia U3. Eso va a depender de lo que él prefiera. Si consumir más vestido o consumir más alimentos. Ahora, si él se ubica en el punto A, estará realizando una tasa marginal de sustitución. Quiere decir que está comprando más vestido y sacrificando alimentos. Pero si se ubica en la letra D, también está realizando una tasa marginal de sustitución, porque está comprando más alimento y menos vestidos. Entonces, de esta forma, fíjense cómo el consumidor está en equilibrio en la curva de diferencia U3 que le reporta las diferentes combinaciones de bienes y de productos que él necesita y desea comprar con un límite de restringido de monetario, que lo representa la línea roja. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, economista, yo tengo una pregunta. Dígame, pregunte. Yo llegué a entender que la relación de marginal de sustitución es la cantidad que una persona está dispuesta a abandonar según determinado bien o servicio. Sí. Entonces, para adquirir unidades adicionales de otro producto. O sea, serían, más de dos curvas de indiferencia o netamente es en una. No, en una sola, donde está el equilibrio del consumidor. O sea, en la curva de diferencia U1, U2 y U4 no le interesan a él. ¿Por qué? Porque allí no logra el equilibrio. Él logra el equilibrio en la curva de diferencia U3. Este equilibrio le reporta cantidades diferentes, pero que él puede comprar con su dinero. Por ejemplo, si él tiene $10, él podrá comprar. Si se sitúa en el punto A, podrá comprar $7 en vestido y $3 en alimentos. Si tiene los $10 en el punto B, podrá comprar 5 de vestido y 5 de alimentos. En forma equitativa. Si se ubica en el punto C, podrá comprar más de alimento y menos de vestido. Y si se ubica en el punto D, podrá comprar mucho más de alimento y mucho menos de vestido. Quiere decir que a lo largo de la curva de diferencia 3, donde logra su equilibrio. ¿Por qué? Porque esa curva de diferencia 3 logra ser perpendicular a la recta presupuestaria. Entonces, en el punto A, B, C o D, A, B, A, C y D, él logra una tasa marginal de sustitución.
pero su óptimo de consumo sería en el punto B, donde compra $5 en vestido y $5 en alimentos, dada su restricción presupuestaria de $10. ¿Me di a entender? ¿Me supe explicar? Sí, sí, economista. Y Ok. los sustitutos perfectos llegarían a alterar la cantidad de bienes o servicios que el consumidor desea adquirir. Repíteme, por favor. O sea, los sustitutos perfectos, por decir, otro alimento que tal vez sea en misma calidad, pero sea en relación más barato y de esta manera me permita adquirir más vestidos. O sea, Sí, por supuesto, por esa es la preferencia. Aunque en la teoría, en el enfoque ordinal, no hablamos de sustitutos ni de bienes complementarios. Eso lo vamos a desarrollar más adelante en el enfoque cardinal con la demanda y oferta. Aquí solamente establece un mundo supuesto de dos bienes, donde lo que importante es declarar que el consumidor logra el equilibrio cuando hace combinación de estos dos bienes sin tomar en cuenta la calidad o los sustitutos perfectos, solamente tomando en cuenta el reporte de la satisfacción que le produce a ambos bienes en mayor o menor cuantía dependiendo su necesidad e forma subjetiva. Listo, economista, muchas gracias. A la orden. ¿Alguien más de los asistentes? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí o no? No, economista. Bien. Entonces, dado el resumen y dada la clase, vamos a ver cómo están ustedes con los ejercicios. Vamos a ver los ejercicios. Vamos a ver estos ejercicios. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Sí, economista. Bien. Ya va. Estos son ejercicios ya preelaborados. Aquí tenemos teoría de utilidad o teoría del consumidor. Tenemos, dice, para los datos que se representan a continuación, determine el óptimo del consumidor cuando el precio de A y de B es de $2. Bueno, son centavos, pero vamos a hablar de dólares. Y el ingreso es de $12. Si el ingreso es de $12 y el precio, pongan atención, el precio de A y de B es de $2, ¿cuánto serán las cantidades de A y de B? ¿Cuánto será? Sería de 3 por A y B, o sea, 3. Exactamente. 3 por A y 3 por B sería 3 por 2, 6, más 3 por 2, 6 sería 6 más 6, le da el ingreso de 12. Entonces aquí tenemos la tabla. Quiere decir que la cantidad de A va a ser 6 y la cantidad de B va a ser 6. ¿Verdad? Por lo tanto, el consumidor logrará su máxima satisfacción en A cuando logra obtener 53 niveles de utilidad total y logrará su equilibrio en B cuando logra obtener una utilidad marginal de B de una utilidad. Por lo tanto, estos valores 6 de A y 6 de B son los que reportan las cantidades juntamente con los precios. Ahora, si lo vemos en la tabla, tenemos las cantidades, fíjense la cantidad de 6, ¿verdad? Que me reporta una utilidad total de 53, de 31 y una utilidad marginal de 6 de 1. Por lo tanto, si dividimos utilidades marginales ponderadas, utilidad marginal de A sobre el precio de A. ¿Cuánto es la utilidad marginal de A? 10. Entre el precio de A, ¿cuál es el precio de A? 2. 10 entre 2 a 5, ¿cierto? La utilidad 2, la utilidad marginal 12. 12 entre 2, 6. 10. 10 entre 2, 5. 8. 8 entre 2, 4. 7 entre 2, 3.5. 6 entre 2, 3. 5 entre 2, 2.5. 4 entre 2, 2. Y 2 entre 2, 1. Igualmente, el mismo procedimiento para la utilidad marginal de B entre el precio de B. De tal forma que al lograr estos valores ya podemos graficar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Seguimos entonces.
Aquí tenemos una tabla donde se combinan las cantidades con la utilidad marginal y la utilidad total. Ya hemos dicho que la sumatoria de la utilidad marginal da como resultado la utilidad total. Entonces sería, aquí por supuesto va a ser 0 y aquí va a ser 0. Ahora, ¿qué valor de utilidad total debe lograr ella para ubicarse en 20? ¿Qué valor va aquí? ¿Qué valor? Diría 11, economista. Exacto, correcto. 9 más 11, 20, ¿verdad? ¿Y aquí qué valor iría? 9. 9 más 20, 29. 29 más 7, X, el valor que va aquí. Este valor más este valor me va a dar aquí. Este valor más 1 me da 45. 45. Aquí sería 0 para que me dé nuevamente 45 y aquí sería menos 1 para que me dé 44. Quiere decir que este consumidor logra el máximo nivel de satisfacción cuando adquiere 8 unidades. ¿Por qué? Porque aquí debe ir 0. Quiere decir que el máximo nivel de utilidad total, que es 45, él logra que la utilidad marginal sea 0. Allí logra su equilibrio, tal como lo representa la tabla. Aquí está la tabla de resultados. 0 más 9, 9, 9 más 11, 20, 20 más 9, 29, 37 más 5, 41, así sucesivamente. Como podemos observar, este consumidor está en equilibrio en la cantidad 8 cuando logra el máximo nivel de satisfacción de utilidad total y logra 0 utilidad marginal. ¿Qué pasa si agrega el producto 9? La utilidad marginal empieza a ser negativa y la utilidad total empieza a decrecer, tal como lo vemos en esta gráfica. Quiere decir que aquí ocurre el punto de inflexión cuando la utilidad marginal empieza a aumentar y cuando la utilidad total empieza a aumentar al máximo, ocurre un punto de saturación, quiere decir que la utilidad marginal llega a ser 0. ¿Qué pasa si incrementamos unidades adicionales de utilidad total a nivel 9? La utilidad marginal empieza a ser negativa. Entonces, este ejercicio lo van a hacer ustedes. ¿Okay? Igualmente como se logró este ejercicio. Aquí tienen la cantidad, entonces aquí deben lograr la utilidad marginal de A, la utilidad marginal de B y hacer la gráfica. Quiere decir que le va a dar un resultado de esta forma. ¿Ok? Fíjense, habíamos dicho, tenemos una restricción presupuestaria, en este caso tenemos una restricción presupuestaria. Dice, el ingreso va a ser igual al precio de A por la cantidad de A más el precio de B por la cantidad de B. Si la restricción es 10, sería precio 1 por cantidad 6 más precio de B 2 por cantidad de 2. 1 por 6, 6, más 2 por 2, 4. 6 más 4 sería 10. Quiere decir que aquí está en equilibrio porque el consumidor logra comprar ambos bienes con un ingreso de $10. Entonces, aquí se produce un equilibrio como si fuese el método de igualación. Este equilibrio también se puede representar por las utilidades marginales ponderadas, donde la utilidad marginal de A sobre el precio de A va a ser igual a la utilidad marginal de B sobre el precio de B. ¿Ok? De tal manera que, llevando a cabo esta ecuación, podemos completar la tabla. Aquí hay otro, no, este ejercicio ya es de demanda, eso lo vamos a ver en la unidad número 3. Vamos con otro caso, vamos a ver este. Este es un ejercicio ya elaborado. Fíjense que aquí está una tabla para que ustedes puedan completarla. ¿Ok? Para que puedan completarla. ¿Cuánto irá aquí? 9 más 9. Aquí debe ser 9. Ya puede ser 9, da 18. 18 más 7, 25. 25 menos 3, 22. Está como lo explica el ejercicio. Igualmente aquí hay que completar la tabla, siguiendo la secuencia. Por lo tanto, nos va a dar un resultado de esta forma, donde aquí la utilidad solicitada de 4, de 6, como se desarrolla. Y aquí tenemos las curvas de indiferencia. Estas curvas de indiferencia sí pueden ocurrir. Esto no, porque aquí perdería el sentido de la indiferencia. Las curvas de indiferencia no pueden intersectarse o cortarse entre sí, como lo explica el gráfico. Aquí está la otra, que es la tasa marginal de sustitución.
de X por Y, que es igual a la variación de X sobre la variación de Y. Por lo tanto, si tenemos una tasa marginal de sustitución de 2, sería la variación de X sobre la variación de Y. Sobre todo estos ejercicios, más que todo, son analíticos. Y aquí están las respuestas. Aquí está otra donde está la masa monetaria o la retención presupuestaria, el precio de X, el precio de Y, la cantidad de X y la cantidad de Y. Y aquí establece M, que es la retención presupuestaria o el presupuesto, el precio del bien X, precio del bien Y, cantidad máxima que se puede adquirir del bien X, cantidad máxima que se puede adquirir del bien Y. Bien, aquí son otros ejercicios ya elaborados. Bien, y finalmente los ejercicios que ustedes tienen que hacer. El ejercicio 1, que es este, por supuesto tienen que en la plataforma colocar los conceptos de utilidad marginal, retención presupuestaria, curva de diferencia, relación marginal de sustitución, sustitutos perfectos, complementarios perfectos, bien normal y bien inferior y óptimo consumidor. El ejercicio 2. Explica el concepto de mapa de curva de diferencia de los individuos, ya lo hemos analizado varias veces. El 3. En el mapa de curva de diferencia de un consumidor, ¿qué se mantiene constante a lo largo de una sola curva de diferencia? Pregunto, ¿qué se mantiene constante a lo largo de una sola curva de diferencia? ¿Y qué indica la pendiente de la curva de diferencia? ¿Quién me la puede responder? Ya, economista, lo que es se mantiene constante una sola curva de diferencia es en el mapa de curvas de indiferencia se mantiene constante la utilidad al momento en el cual se da en el enfoque ordinal. Y lo que se indica pendiente de la curva de diferencia, se indica en la curva de diferencia que el nivel de satisfacción, mientras que en la curva de diferencia ahí nos encontramos con las combinaciones de bienes entre el consumidor. Exacto. Esto se ve en la muestra de diferencia. Claro, y que esa pendiente de la curva de diferencia determina la tasa marginal de sustitución. ¿Se acuerda cuando el consumidor podía elegir entre combinar una combinación de vestido de alimentos de A, B, C o D? Entonces, quiere decir que esa pendiente me va a indicar la tasa marginal de sustitución o las preferencias que tiene el consumidor en elegir un producto, ¿verdad? Cantidades de un producto y sacrificar cantidades de otro producto. Muy bien. En el punto 5, vamos al ejercicio 5. Sea verdadero o falso. Si conocemos la pendiente de la retención presupuestaria, en el caso de dos bienes, ¿conocemos los precios de dichos bienes? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Pregunta de examen. Según yo, es verdadero, Inge. Claro que es verdadero, porque la relación de los precios, ¿verdad? Es la tasa marginal de sustitución. Perfecto. Sí, porque la renta que recibe el consumidor ayuda a que logremos identificar, o sea, la satisfacción y el nivel óptimo que tiene el consumidor. Ajá, exacto, eso es correcto. Muy bien. Vamos con el 6. ¿Verdadero o falso? La pendiente negativa de la curva de diferencia es una consecuencia de la relación marginal de sustitución decreciente. Sí, ¿verdadero o falso? Según yo, también es verdadero. Ajá, ¿por qué es verdadera? Porque porque la relación marginal de sustitución nos define, o sea, la cantidad de las unidades que el consumidor está dispuesto a sustituir. Y esto determina la pendiente que toma la curva de indiferencia, la relación de productos y servicios que cumplen, o sea, que cumplirían nuestra satisfacción. Eso es correcto, muy bien. ¿Quién me está hablando? Cristian Tex. Ok, muy bien, Tequi. Lo tomaré en cuenta para su nota. Eso es correcto. Vamos con el 7. Un compañero de clase dice que le es indiferente consumir 3 bebidas refrescantes y 2 hamburguesas, o 2 bebidas refrescantes y 3 hamburguesas. Asimismo, es indiferente entre 2 bebidas refrescantes y 3 hamburguesas, o una bebida refrescante y 4 hamburguesas. Fíjense que le está haciendo diferentes combinaciones. Sin embargo, prefiere 3 bebidas refrescantes y 2 hamburguesas, en cambio de una bebida refrescante y 4 hamburguesas. Entonces, ustedes aquí deben ilustrar
la preferencia descrita de ese estudiante. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Cuántas curvas de diferencia van a graficar? ¿Cuántas? 1, 2, 3 o 4. Solo uno. ¿Cómo? Solo un economista. Exacto, eso es correcto. ¿Quién me habló? Nayeli Cabascal. Ok, Cabascango, eso es correcto. Solo una, porque él allí va a establecer las diferentes combinaciones. Quiere decir que por el lado de las X voy a colocar las hamburguesas y por los lados de la Y voy a colocar la bebida refrescante. Quiere decir que el consumidor podrá balancearse a lo largo de esa única curva de diferencia y podrá elegir sus combinaciones. ¿Por qué él puede contar con esta preferencia? ¿Por qué será? ¿Por qué él puede contar con esas preferencias? ¿Alguien más? Análisis. Así va a ser el examen analítico. Porque entiendo que, o sea, la renta que dispone el consumidor, o sea, le alcanza para satisfacer tanto la bebida como la hamburguesa. Exactamente, porque tiene una restricción presupuestaria donde él puede, con esa restricción presupuestaria, establecer toda su preferencia, de tal manera que él no puede consumir más de esa preferencia o menos de esas preferencias porque no estaría en forma equilibrada como consumidor. ¿Quién me habló? TX otra vez. Tequis, perfecto, muy bien, Tequis. Por lo que veo, los demás compañeros como que están como ausentes. Seguimos con el 8, no con el 9. Presenta un ejemplo de ordenación de las preferencias en el cual se viole el supuesto de que dos curvas de diferencia no pueden cortarse. ¿Cuál podría ser ese ejemplo? ¿Cuál sería? Bueno, ese se lo dejo a usted porque ese hay que graficarlo. Vamos con el 10. Explique con sus propias palabras cómo suministra información la pendiente de una curva de diferencia sobre lo que le gasta a un consumidor un bien en relación al otro. ¿Cómo la respondería? Que, o sea, ahí tendría relación el equilibrio que nos muestra la curva de diferencia con la renta que dispone el consumidor. Exactamente, quiere decir que hay una perpendicularidad entre la curva de diferencia con la pendiente de la recta presupuestaria. Por lo tanto, la pendiente de la curva de diferencia va a mostrar la diferente combinación de precios a los cuales el consumidor podrá adquirir las distintas combinaciones de bienes y servicios que él desee. De tal manera que él puede establecer una relación de un producto a nivel de satisfacción con otro producto. Perfecto. 11. Explique por qué un consumidor suele comprar una cesta de bienes incluso aunque prefiera otra. ¿Por qué será? Eso ya creo que dependería del presupuesto que tiene a la mano. De la restricción presupuestaria. Eso va a depender de la restricción presupuestaria, porque, por ejemplo, si yo tengo $10, yo quisiera ir a Supermaxi, pero solamente me alcanza para poder comprar dos productos en el Amazonas o en la playa. Sin embargo, yo lo que necesito es la satisfacción. Quiere decir que si yo voy a comprar pescado y papa, yo puedo comprarla en el Amazonas. Ahora, la calidad quizás va a ser diferente, pero es con lo que yo cuento. De tal manera que yo compraría esa cesta de bienes, aunque yo prefiera comprar pescado y papa en el Supermaxi. ¿Quién me habló de último? Brian Chulde. Ok, perfecto. Entonces, fíjense cómo los ejercicios, más que todo lo que vamos a analizar, valga la redundancia, son ejercicios analíticos, más que prácticos. ¿Por qué no tanto prácticos? Porque en verdad nuestras clases son virtuales y no hay forma o no ha sido suficiente para poder llevar a cabo la práctica. Pero lo importante es que ustedes como estudiantes de administración sepan analizar cuál es la teoría del consumidor, cómo el consumidor logra el equilibrio. Y parte de esta información es lo que ustedes van a desarrollar en su proyecto integrador cuando empiecen a ejecutarlo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, economista, yo. Dígame, En parte de lo que es los conceptos, hay lo que es al final de la primera pregunta, dice óptimo del consumidor.
Yo le estoy indagando y no encuentro lo que es óptimo del consumidor. Ok, sino pongan encuentro atención. equilibrio del consumidor. El óptimo del consumidor es el mismo punto de saturación de la utilidad total. Es lo mismo. ¿Oyó? Ese es el óptimo del consumidor. Cuando el consumidor logra obtener la máxima cantidad a nivel de utilidad total y su utilidad marginal se hace cero. Ese es el óptimo del consumidor o nivel máximo de consumo también se le llama. Listo, gracias, economista. Bien. ¿Alguien más? Una pequeña inquietud, economista. Ok. Las combinaciones de los productos que llega a adquirir un consumidor dentro de su presupuesto, ¿cómo llega a afectar ¿cómo se llama? Dígame. Los gustos que este tiene? No tanto. Ajá, perdón, Tequis, ¿puedes repetirme la oración completa? O sea, ¿qué tiene que, o sea, la cantidad de productos y servicios que un consumidor adquiere, qué relación tiene que ver con los gustos que tiene y no en sí con la canasta que él va a adquirir? Claro, acuérdense que el consumidor va a definir sus preferencias. Por ejemplo, yo, Carlos Carmona, yo consumo más pollo que carne. Quiere decir que si yo tengo $10, yo por supuesto voy a comprar $8 de pollo y 2 de carnes. Pero quizás usted es más carnívoro, te gusta más la carne roja, usted puede consumir $2 de pollo y 8 de carne. Eso va a depender de las preferencias. Por eso el enfoque ordinal es un enfoque subjetivo que va a diferir en los diferentes consumidores. ¿Okay? Solamente se toma en cuenta principalmente las preferencias más que el dinero monetario. Ese es el enfoque ordinal. Cuando pasemos a la unidad 3, en el enfoque cardinal, que está la demanda, allí sí es un enfoque cardinal porque allí no va a depender tanto de los gustos y preferencias, sino del dinero que tengo y del precio de los bienes y servicios. Allí ya no depende de lo que yo quiera, de lo que a mí me guste, sino de lo más económico que yo consiga en el mercado. Quizás en el enfoque cardinal de la oferta y la demanda, de repente, y de hecho es así, en el Gran Aquí, la mantequilla es más económica que en el TIA. ¿Por qué? Porque los consumidores que van al TIA quieren margarina. En cambio, los que van al Gran Aquí, los consumidores compran más mantequilla. Por lo tanto, el Gran Aquí coloca el precio de la mantequilla más bajo que el precio de la mantequilla en el TIA. Y eso lo he comprobado, primero por mi formación como economista, y segundo porque yo cuando hago compra, yo hago aplico la teoría del consumidor y hago un escenario de las diferentes ofertas que consigo en el mercado. No compro por comprar. ¿Ve? ¿Respondí a su pregunta, Tequis? Sí, o sea, es decir, que en el otro enfoque tendremos en sí siempre un excedente de renta porque en el mercado, o sea, vamos a elegir estrictamente lo más barato y no tanto lo que nos gusta a nosotros. Exactamente. En el enfoque cardinal que vamos a ver más adelante, la demanda, usted decide su consumo en base al precio de los productos. No tanto en base al dinero que tiene, sino al nivel de oferta y demanda y a buscar una maximización de su presupuesto familiar. Por eso es un enfoque cardinal, porque allí está presente el nivel monetario en base a la decisión de los precios. Quiere decir que el precio va a ser la variable independiente y la cantidad va a ser la variable dependiente. O sea que la cantidad va a depender del precio. Si el precio es alto, la cantidad de consumo es baja. Por eso es una relación inversamente proporcional. Pero si el precio baja, yo voy a comprar más. Por eso es importante que el consumidor lleve a cabo su soberanía. O sea, busque los mejores precios que satisfagan su presupuesto, pero que satisfagan también su nivel monetario en cuanto a los precios del mercado. ¿Ve? Diego Economista, muchas gracias. A su orden. ¿Alguien más? Randy, Chulde, Vallejo, Cabascango, Fuertes, Cadena, Marixa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, economista, le molesto. En la gráfica Sí. no le comprendí muy bien. O sea, tendríamos que graficar la curva de diferencia, perdón, la curva Sí. que sería de preferencia para el consumidor, lo que serían las 3 bebidas y las 2 hamburguesas. Exactamente, pero una sola curva con las diferentes combinaciones. Por ejemplo, como vamos a ver,
Déjeme buscar la gráfica anterior, un segundo. Sí, por favor. Ya va. Pasa que la tomé. A ver, 4. Aquí, fíjese. En el ejercicio que está allí, yo ubicaría solamente una sola curva y colocaría las diferentes combinaciones. Por este lado puedo colocar hamburguesa y por aquí la bebida refrescante. Entonces yo elijo si consumo más hamburguesa que bebida refrescante o consumo la misma cantidad de hamburguesa que bebida refrescante o menos hamburguesa y más bebida refrescante o aún menos hamburguesa y mucho más bebida refrescante. Quiere decir que no voy a colocar ni la curva de diferencia 1, ni 2, ni 4 porque no me hace falta. Solamente necesito una sola curva de diferencia y para poder ubicar mi preferencia. Ahora, si hay una recta presupuestaria que atraviesa pero que intersecta esa curva de diferencia, yo por supuesto voy a elegir cuál es la que me reporta mayor equilibrio. A, B, C o D. Me reporta un mayor equilibrio donde yo adquiero la misma cantidad de vestido, en este caso, y la misma cantidad de alimento. Siempre y cuando el ejercicio me lo proponga, pero si no me lo propone, yo puedo elegir las diferentes combinaciones que me presenta la situación. ¿Me di a entender? ¿Me supo explicar? No se veía la pantalla, economista. Ay, Dios, ya va, ¿por qué no me dijo? Uy, ¿por qué no me comentó? Porque es que ya va. Bueno, toma ya la explicación la hice, vamos a retomarla. Segundito. ¿Ahora sí? No, ¿Sí? No. no se ve la pantalla. Ya va. ¿Y qué pasó, pues? Segundito. Ah, no, ¿ahora? ¿Sí? ¿O no? No se ven las cámaras más. Un segundito. Déjeme tomar la presentación. Ya va. Pasa que el sistema está empezando a embromar. Un segundito. ¿Ahora? No, solo se le ve a Nada. usted. ¿Ah? Se le ve su pantalla, Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bien. ¿Ves la gráfica? ¿Sí o no? Sí, se visualiza, economista. Bien. Entonces, en el ejercicio dice hamburguesas por aquí, bebida refrescante por aquí. Solamente voy a graficar una sola curva de diferencia. Yo preferiré ubicarme en A, en B, en C o en D. Las otras curvas no me sirven porque mi restricción presupuestaria solamente me permite ubicarme en este punto. Ahora, en el punto donde se intersecta, por ejemplo aquí, yo puedo ubicarme en A, B, C o D. Pero ¿cuál es el punto que me representa un mayor equilibrio? El punto B. Porque yo adquiero la misma cantidad de hamburguesas y la misma cantidad de bebida refrescante, pero si el ejercicio me lo establece. Pero si el ejercicio no me dice que yo puedo elegir 5 hamburguesas y 5 bebidas refrescantes, por supuesto yo puedo obtener la combinación A, la combinación C o la combinación D. Pero si el ejercicio me dice que hay una combinación de 5 hamburguesas y 5 bebidas refrescantes, por supuesto yo me ubico en el punto B. Ahora sí, me di a entender, me supo explicar. Sí, economista, gracias. Ok. ¿Alguien más? Ya para que hagan la prueba corta. Acuérdense que hay una prueba corta antes del examen parcial. Y el lunes ya comenzamos la unidad número 3, que es oferta y demanda bajo el enfoque cardinal. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí o no? Cadena, Pupiales, Cabascango. ¿No hay preguntas? Fuertes. No, economista. Bien. Entonces, los invito a investigar para el próximo lunes qué es un enfoque cardinal y en qué se diferencia del enfoque ordinal. ¿Oyeron?
Bien, entonces queda pendiente el análisis de los ejercicios que ya acabamos de hacer en la plataforma y queda pendiente la prueba que deben realizar en la plataforma. Entonces nos vemos el próximo lunes con la unidad 3, oferta y demanda. Muchas gracias, feliz tarde y hasta luego. Gracias, hasta luego. Ok, vean la clase grabada, por favor. Vean la clase grabada.